identificar los tipos de células, cuáles son sus funciones, porque son distintas, ¿correcto? Difieren en ello. Identificar los componentes principales de una célula y diferenciar entre lo que es un organismo vivo y un organismo no vivo. ¿No? Vamos a hablar un poquito de la reflexión de la experiencia de hoy. A ver, conocer a la célula como la unidad básica del ser vivo que es, nos va a permitir a nosotros comprender justamente el funcionamiento de cada ser vivo. ¿Por qué? Porque todos los seres vivos están conformados por sistemas, ¿te acuerdas? Y los sistemas por tejidos. Y los tejidos están conformados por células. Entonces, si las células están funcionando bien, ¿correcto? El tejido va a funcionar bien. Y si el tejido funciona bien, el sistema funciona bien. Y si los sistemas funcionan bien, el ser vivo funciona bien. ¿Correcto? Entonces, todo empieza desde que una célula funciona bien, funciona de manera óptima, ¿sí? Para que así todo lo demás, hasta el ser vivo, funcionen también de manera óptima. Ahora, todo esto va a depender del proceso metabólico, del conjunto de reacciones químicas que ocurran al interior de la célula. ¿Sí? Ahora, este conjunto de reacciones químicas son muchísimas y cada una de las partes de la célula está encargada justamente de diferentes funciones que nos va a permitir establecer que estas reacciones químicas hagan que la célula funcione justamente de manera óptima. Sin la célula, nuestro cuerpo no podría ser capaz de realizar las diferentes actividades que realizamos durante el día, ¿no? Por ejemplo, estudiar, caminar, pensar, correr, bailar, comer, ¿correcto? Entonces, todo ello se basa en la célula. Por eso se dice que es una unidad básica. Ahora, vamos a hablar un poquito con respecto al descubrimiento de esta célula, ¿sí? Un poquito con respecto a lo que es este inicio del conocimiento sobre la célula, ¿sí? Todo empezó con la aparición de un instrumento que nos permite visualizar la célula. ¿Alguien sabe cómo se llama ese instrumento? Microscopio. Microscopio. Correcto. Microscopio. Muy bien, el microscopio. El microscopio. Y este microscopio, pues, es un instrumento que apareció, correcto, por la necesidad de poder observar justamente la célula, ¿sí? Esta necesidad de poder observar en realidad objetos, cosas, sustancias, tal vez, cualquier cosa que se haya imaginado el hombre en esa época, pero que no pueda ser visible al ojo humano. Y te hablo de esa época porque nos estamos remontando a 1595. ¿Te imaginas? 1595. En esa época todavía no existía la palabra célula, nadie sabía de ella, correcto, ni mucho menos que era la unidad básica del ser vivo, ¿no? Entonces, en ese momento, en 1595, aparece un personaje al cual se le atribuye la invención del primer microscopio. ¿Alguien sabe quién es? Fue Hooke en Robert Hooke. 1665. Descubrió el microscopio. No fue Hooke. Zacharias Janssen. No fue Hooke, porque estamos diciendo que Hooke es de 1665. Esto es cierto. Ah, ya. Zacharias Janssen. Hans. 1595. ¿Quién fue? Zacharias Janssen. Zacharias Janssen. Zacharias Janssen, correcto. Zacharias Janssen en 1595
5. Ah, me he equivocado en eso. Ay, Ya ves, ya ves. ya no importa, voy a apuntar. Acá gana el que menos se equivoca, por favor, no nos equivocamos. Hay que tratar siempre de aprender de eso, ¿sí? Hay que tratar de aprender de eso. Entonces, nunca nos vamos a olvidar que Zacharias Janssen fue el inventor del microscopio en 1595. No, a él se le atribuye, pero está muy bien lo que han dicho de Hooke. ¿Cómo? A ver, entonces, Hansen justamente fue aquel que inventa el microscopio en 1595. ¿Sí? Ahora, a él se le atribuye porque su invención fue un pequeño tubo que tenía dos lentes, ¿no? Que le permitía ampliar de cierta manera la imagen. ¿Sí? Ese fue Zacharias Janssen. Luego recién viene Hooke, ¿sí? Robert Hooke, en 1665. ¿Sí? ¿Y qué hace Robert Hooke? ¿Alguien se acuerda? Observa la célula en un corcho. Descubre la célula. El corcho. El corcho. Y se da cuenta que son como células. Se dan Y las cuenta que dibuja. Descubre La las palabra células célula. Descubre las células muertas de un corcho que le usaron de un roble, porque se preguntó, ¿cómo puede el corcho de un árbol poder aguantar tanto aire para un vino? Y ahí es cuando se dio cuenta y le comenzó diciendo, estos se parecen a células o celdas de un panal de abejas. Por eso le colocó como celdas el nombre principalmente a la muestra. Exacto. Pero lo que veía eran células ya muertas del pedazo de corcho que había sacado de un árbol. Paredes celulares vacías de tejido vegetal muerto. Ahí está, Exactamente, como dijo parecía, mi compañera. Exacto. Entonces, el siguiente en la lista es Robert Hooke. Justamente él en 1665, a través de un corte de lámina de corcho, observa con su microscopio, que fue este es el microscopio de Hooke, ¿sí? Observa justamente unas pequeñas celdillas al interior de este corte, de esta lámina de corcho, ¿sí? De esta lámina de corcho. ¿Y qué es lo que le llama la atención? Que justamente se parecía a las celdas del panal de abejas. Y es así como Robert Hooke, a partir de este término celdas o celdillas, acuña por primera vez la palabra célula. ¿Correcto? Acuña por primera vez esta palabra. Y justamente esta palabra llamada célula es la que nos acompaña hasta la actualidad, ¿no? Esto ocurrió en 1665. Y luego, en 1675, correcto, en 1675, aparece otro personaje que se llama Anton van Leeuwenhoek. ¿Sí? Vamos a escribir su nombre porque es un poquito... Anton van Leeuwenhoek. Leeuwenhoek, ¿correcto? Pregunta, ¿quién fue él? ¿Alguien lo conoce? Fue un Holandés. comerciante holandés. Holandés. Un irlandés. Fue un comerciante holandés que vendía telas y vendía botones. En su tiempo libre se hacía lentes y hacía microscopios de alta calidad. Le envió su muestra a la universidad donde trabajaba Hooke y le mandaron a Hooke para confirmarlo porque era su curador. Hasta que cuando Hooke confirmó de lo que había visto Leeuwenhoek, lo confirmaron y lo convirtieron en el que había descubierto las primeras bacterias. Sí. Tuvo fama y comenzó a visitarle hasta la reina de Inglaterra, hasta que llegó en 1839. ¿O era 1939? 1-2-0. Los dos alemanes para dar la teoría de la célula. Que uno fue el primero, era un abogado, el primer alemán era un abogado que se transformó a botánico y dio la teoría celular. Y en 1839 llegó su amigo del
primer investigador de la célula, que era un zoólogo para apoyar con la teoría celular. Ok, muy bien. Entonces, Leeuwenhoek, como muchos han dicho, era un comerciante, ¿no? A diferencia de ella. Hansen era científico. Hooke era científico. Pero Leeuwenhoek era un comerciante. O sea, vendía telas. Entonces, él vendía telas y ante la necesidad de poder ver justamente si la tela era buena, era mejor, correcto, era mejor, etcétera, él empieza a pulir vidrio. Sí, empieza a pulir vidrio. Al pulir el vidrio, él empieza a diseñar unas lentes, correcto, y las lentes de Leeuwenhoek tenían una característica. Eran convexas, así, correcto. Y Leeuwenhoek diseña su microscopio, que es ese que tenemos ahí abajo, que parece grande, pero en realidad el tamaño del microscopio de Leeuwenhoek entra en la palma de la mano, o sea, era bien chiquito. Entra solo en la palma, no en la mano completa, sino en la palma de la mano, era chiquitito, y se agarraba de acá. Era como una mini lupita. Y en esta parte había un agujero en el cual colocaba sus lentes. Él llega a diseñar 270 lentes, que por ende son 270 aumentos distintos, ¿no? Con una resolución diferente, o sea, con una nitidez distinta, ¿no? De acuerdo al pulimiento del vidrio que él colocaba ahí. Entonces, él diseña este pequeño microscopio para poder observar las telas. ¿Sí? Él observa las telas y todo. Y por curiosidad, ¿sí? Por curiosidad, mira lo que lo lleva a Leeuwenhoek, empieza a observar unas gotas de agua, de charcos, de estanques, ¿correcto? Y empieza a observar con su microscopio qué es lo que hay dentro de estas gotas de agua, ¿no? De esas muestras de agua que él había observado, ¿no? Empieza a observar. ¿Y qué ocurre? Él encuentra que dentro de estas gotas de agua había una especie de animalitos, porque se movían. Y a eso él los denomina animáculos. Exacto, Sebastián, los animáculos. ¿Correcto? Y por ahí Luque dice que fue el primero en observar un organismo unicelular. Exacto, fueron estos animáculos, ¿no? Ximena Carpio pregunta ¿en qué año? Bueno, Hansen fue en 1595, Hooke en 1665 y Leeuwenhoek en 1675, ¿correcto? Entonces, Leeuwenhoek observa justamente dentro de estas gotitas unos seres, unos animáculos, ¿correcto? Que se empezaban a mover, ¿no? Entonces eso a él le da más curiosidad todavía. ¿Y qué hace? Dibuja. Empieza a dibujar, ¿no? Inclusive él escribe un libro que se llama Micrografía, ¿correcto? Micrografía. Entonces, en ese libro, si tú lo buscas en internet inclusive, hay dibujos muy bonitos, ¿no? Muy exactos. Mira, la gente de esa época dibujaba, pero precioso. Este es el dibujo de una pulga con todas las estructuras, correcto, parece una fotografía hecha de dibujo. Y él dibuja también justamente estos animáculos, ¿no? Que luego más adelante nosotros lo vamos a conocer como los protozoarios y las bacterias. Es por eso que se dice que Leeuwenhoek fue el primero en observar bacterias. Fue el primerito en haber observado las bacterias. Entonces, él presenta su trabajo justamente a la Royal Society de Londres, que es la sociedad científica de Londres, ¿sí? Y se lo dan a Hooke para que lo revise y verifique que efectivamente lo que había hecho Leeuwenhoek, su trabajo era correcto, ¿no? Entonces, sin querer, él se convierte en un científico, ¿no? De ser
estudiante de Telas, mira cómo su curiosidad lo lleva hasta escribir un libro que hoy por hoy lo conocemos todos, se llama Micrografía, y que contiene pues las imágenes obtenidas a través de su microscopio, ¿no? Y es una obra muy emblemática de la historia de la biología celular, ¿no? Mira, siendo comercial, ¿no? En lo que se convirtió y cómo es recordado hoy por hoy en la historia, ¿sí? Entonces, de todas estas experiencias que acabamos de contar, de estos tres científicos, nos debe quedar algo, que si es que ellos no hubiesen tenido la curiosidad de tratar de observar algo más allá de la vista del ojo humano, ¿sí? Tal vez hoy no podríamos conocer un poco más con respecto a las células, no podríamos conocer sus propiedades. Y efectivamente, las propiedades de las células es lo que nos ha permitido a nosotros definir lo que es un ser vivo. Por ejemplo, dentro de las células existe un tipo celular llamado las células de HeLa, que son células pertenecientes a un cáncer. La primera vez que se extrajeron las células de HeLa, fue a partir de un cáncer cérvico-uterino, ¿correcto? Y estas células de HeLa se extraen y hoy por hoy son muy famosas en el mundo de la biología celular. ¿Por qué? Porque cuando yo las saco del organismo, las saco de un cáncer, como el cérvico-uterino, y las coloco en una placa Petri, que es como un pequeño dispositivo de laboratorio, y les agrego un medio llamado medio para cultivo celular, que contiene nutrientes para las células, estas células de HeLa empiezan a multiplicarse en esa placa Petri de laboratorio. Se multiplican y se multiplican muy rápido. Y la propiedad que tienen estas células de HeLa es que son inmortales. No se mueren. Y se siguen reproduciendo constantemente. ¿Correcto? Entonces, estas células de HeLa tienen algo que otras células no tienen. La vida eterna. Porque son inmortales. ¿Correcto? Porque son inmortales. Entonces, esta vida eterna que tienen las células de HeLa se debe a que ellas deben tener algo en su interior. Hasta ahorita no se sabe qué, pero algo tiene que haber genéticamente, metabólicamente, algo que las hace inmortales. Y qué bonito sería encontrar qué cosa es. ¿Para qué? Para así utilizarlo a nuestro favor. Y a través de la terapia génica, por ejemplo, poder compartir esta característica de las células de HeLa a otras células, como por ejemplo las neuronas, células epiteliales, etcétera. ¿Para qué? Para que tampoco mueran. Es el famoso elixir de la vida. Pero también nos serviría para combatir a aquellas células que son difíciles de matar, como son las células cancerígenas, ¿no? De otros cánceres. ¿Sí? Entonces, estas propiedades que se observaron en estas células de HeLa fueron descubiertas gracias a la observación del microscopio. Entonces, sin el microscopio, nunca hubiésemos descubierto que las células de HeLa son tan importantes y que se deben seguir estudiando y que se van a seguir estudiando porque en algún momento, ojalá sea pronto, se va a encontrar cuál es esa propiedad, dónde es esa propiedad que va a beneficiar muchísimo, muchísimo el tema de la medicina, ¿no? El tema de los trasplantes, el tema de cáncer, ¿correcto? Van a beneficiar muchísimo. Entonces, así como se descubrieron estas propiedades en el caso de las células de HeLa, a medida que fue avanzando la investigación, también se fue descubriendo pues que dentro de las células existían justamente estructuras muchísimo más pequeñas. ¿Y cómo se fue descubriendo esto? A través de la evolución
evolución del microscopio, porque el microscopio ha evolucionado, ¿no? O sea, de Zacharias Hansen a Hooke hubo una evolución. De Hooke a Leeuwenhoek hubo otra evolución. Y si seguimos, han habido muchas evoluciones en cuanto al microscopio. Yo no sé si tú, pero yo al menos cuando estaba en el colegio existía el microscopio de luz, que en la parte de abajo había un espejito. O sea, yo necesitaba luz solar para poder observar la muestra, porque no tenía foco. O sea, de noche no podía usar el microscopio, no había luz. Luego, ese microscopio óptico evolucionó y ahora hay esos microscopios muy bonitos de laboratorio que te están esperando en las aulas de científica, que tienen un foco correcto, que tienen un diafragma y dispositivos que nos permitan justamente ver de mejor manera las muestras, y son microscopios ópticos. Pero estos microscopios ópticos siguieron evolucionando hasta llegar a lo que nosotros conocemos hoy por hoy como la microscopía electrónica, ¿no? Y de microscopios electrónicos hay microscopio electrónico de barrido y microscopio electrónico de transición, ¿no? El de barrido y el de transmisión, ¿sí? Pero de esos microscopios, por ejemplo, te van a hablar tus profesores de taller práctico en su clase, porque la clase de la semana con ellos es microscopía, ¿sí? Pero para darnos cuenta que el microscopio fue evolucionando, y fue justamente por la necesidad de conocer qué existía al interior de esta célula. Y por ejemplo, acá tenemos una célula del epitelio intestinal. Conforme el microscopio fue avanzando, yo pude observar más allá de la célula, ¿correcto? Más allá de la célula, o sea, más amplia la imagen, ¿sí? De manera más amplia la imagen. Entonces, se llegó a observar esta parte, y esta parte de esas células del epitelio intestinal contienen microvellosidades, ¿correcto? Y estas microvellosidades se observan como las cerdas de un peine, así. Entonces, el conocer su estructura fue gracias al microscopio. Y cuando se quiso observar más a detalle estas microvellosidades, se observó pues que estaban compuestas de una proteína llamada la tubulina, que le generaba justamente la propiedad de esta estructura, de este tipo de estructura. ¿Correcto? Entonces, el conocer, mira, hasta de qué está formado, inclusive conocer las organelas en el citoplasma de las células, como son las mitocondrias, fue gracias al aumento de los microscopios. Y si yo quería conocer qué hay dentro de las mitocondrias, seguía utilizando justamente microscopios mucho más elaborados, con mayores aumentos y mejores resoluciones, para poder conocer que al interior de la mitocondria, en sus membranas, existen unas proteínas llamadas las ATPase, que son así, y son las encargadas de generar la energía dentro de la mitocondria. Y que las ATPases están compuestas por diferentes proteínas, ¿no? Entonces, de esa manera, el microscopio nos ha permitido a nosotros conocer desde lo más grande, que es la célula, hasta lo más pequeñito, lo más pequeño, ¿no? Y por ello es que el microscopio es un instrumento que si no hubiese existido, no hubiésemos podido conocer un poco más sobre las células, sus propiedades, y justamente esas propiedades que hacen que la célula sea la unidad básica de los seres vivos son, por ejemplo, la reproducción celular. La reproducción celular no es, por si acaso, la fecundación, porque esa es la reproducción del ser vivo. Esta es la reproducción de la célula, cómo una célula se reproduce. Y la reproducción celular viene a ser la división celular, ¿no? De una célula salen dos, de dos salen cuatro, de cuatro salen ocho, luego 16, y así sucesivamente,
¿correcto? Pero, la reproducción celular depende de la necesidad de la célula. Lo que yo te acabo de contar, de que de una salen dos, de dos salen cuatro, eso ocurre de manera normal en células, por ejemplo, que forman los tejidos, como las células epiteliales, las células de los músculos, ¿correcto? Pero existen células que por su necesidad, su reproducción es un poquito más especial. Por ejemplo, las células llamadas los ovocitos, o también llamamos los óvulos. Los óvulos, su reproducción celular, es un tanto diferente. ¿Por qué? Por la necesidad del organismo. ¿Cómo por la necesidad? Pues esto. Lo que pasa es que tú sabes que el óvulo es grande, es una célula muy grande, ¿correcto? Que en algún momento va a ser fecundada por un espermatozoide, ¿sí? Por un espermatozoide. ¿Sí? Muy bien. Ahora, este espermatozoide, cuando existe la fecundación, ¿qué aporta al huevo cigoto que se va a formar? Solamente le aporta su ADN. No aporta nada más. El espermatozoide no da nada más. Solamente aporta el ADN. Es lo único. Entonces, si el espermatozoide no aporta otra cosa, ¿quién genera el ambiente para que se desarrolle justamente este nuevo ser? El óvulo. El óvulo es el que tiene que dar el ambiente para que se desarrolle el nuevo ser, porque allí este nuevo ser llamado cigoto todavía no tiene cordón umbilical, ¿ah? Por si acaso. ¿De dónde come? De los nutrientes que están dentro del citoplasma del óvulo. Es por ello que el óvulo debe ser grande, porque debe tener mucho citoplasma, porque durante una semana debe nutrir al cigoto, porque recién luego de una semana el cigoto cae al útero y recién se implanta y se genera pues el recubrimiento con los vasos sanguíneos de la madre, pero es una semana después, 5 o 6 días después de la fecundación. Pero durante esos 5 o 6 días, ¿de qué come? Se alimenta de los nutrientes del citoplasma. Es por ello que la reproducción celular de los óvulos, por ejemplo, depende de la necesidad de la célula. Por ejemplo, el óvulo necesita tener más citoplasma que cualquier otra célula, ¿no? Por ende su reproducción es diferente. En cambio, la célula muscular no necesita tener más citoplasma, ¿no? La neurona tampoco necesita tener más citoplasma, pero el óvulo sí. El óvulo requiere mayor cantidad de citoplasma, ¿no? Entonces, la reproducción celular difiere de acuerdo al tipo de célula, ¿no? Y por ello es que la reproducción es una característica tan importante de la célula, porque va a permitir la supervivencia del ser vivo. Por eso es que es una característica otorgada a la unidad básica del ser vivo. Sin esta propiedad, el ser vivo no existiría, porque la célula no tendría. Si el óvulo hiciera la misma reproducción celular que la célula muscular, nunca se perpetuaría la especie. Sobre todo, nunca se perpetuaría la especie. Entonces, por eso es que es tan importante. Otra propiedad importantísima dentro de los seres vivos en las células es la captación de energía. Y es que las células captan energía de diferentes formas. Por ejemplo, las células eucariotas animales, la captación de energía la hacen a través de los nutrientes, ¿correcto? Porque, por ejemplo, cuando tienes hambre, vas a la refri y sacas algo de comer, ¿no? O antes, cuando tú tenías hambre, salías y te comprabas algo.
¿no? Para poder alimentarse y obtener energía. En cambio, la célula eucariota vegetal, por ejemplo las plantas, ellos no van a los restaurantes, no abren refris, ¿no? No dicen tengo hambre, ¿no? ¿Qué hacen ellos? Captan energía, es decir, captan la luz solar a través de unas organelas llamadas los cloroplastos, porque dentro de ellas está la clorofila, y realizan su proceso de fotosíntesis para poder adquirir la energía capaz de generar los nutrientes que la planta necesita para seguir viviendo, ¿no? Esa es otra forma de captación de energía. Pero acuérdate que es dependiendo de la necesidad de la célula. Porque yo no creo que tú te pares al medio de la pista, abrir los brazos y captar luz, esperando hacer fotosíntesis. No, porque tú no tienes cloroplastos en tu interior. ¿Correcto? Entonces, esta distribución tanto de organelas como la capacidad de captar energía, que es tan diferente en célula animal y vegetal, es dependiendo de la necesidad del organismo, ¿no? La planta, por ejemplo, no le queda otra que hacer fotosíntesis porque lamentablemente la planta no puede abrir un refrigerador, ¿no? Es dependiendo de la necesidad. Inclusive existen alguitas, como el alga que tenemos allí, que es una alga filamentosa llamada la espirogira, que también hace lo mismo, ¿no? A pesar de estar en el agua, ¿no? A pesar de estar en el agua, no creas que el alga sale, se para a la orilla del estanque a tomar el sol, no. Debajo del agua capta la luz y hace su proceso fotosintético. De igual manera, las procariotas, hay procariotas fotosintéticas. Estas bacterias también captan la luz solar, ¿correcto? Captan la luz solar y generan su propio alimento. Pero hay bacterias que no, hay bacterias que absorben nutrientes, algo así como las eucariotas animales, pero lo vamos a ver en un ratito, pero absorben nutrientes, o sea, comen, ¿no? Pero depende mucho de la necesidad de la célula, ¿no? Por eso es una característica propia de los seres vivos. Y otra característica propia de los seres vivos es la denominada autorregulación, ¿correcto? La autorregulación. Esta autorregulación, ¿correcto? Esta autorregulación es una propiedad muy importante y quizás la más importante. La homeostasis no es la homeostasis. La homeostasis es el equilibrio interno. La autorregulación es otra cosa. La autorregulación viene a ser aquella propiedad en la cual las células compensan la falta de algo, ¿correcto? O sea, hacen lo imposible para compensar. Un ejemplo que podemos dar para que puedas entender la autorregulación es el siguiente. Este es un huevo o cigoto de embrión, que luego de pasar por diferentes divisiones celulares, de una célula salen 2, de 2 salen 4, de 4 8, de 16, cuando pasa por un montón de divisiones celulares, se genera el embrión del erizo de mar. ¿Correcto? El ericito de mar. Acá está el erizo de mar, ya formado. Luego que el huevo cigoto ha pasado por una serie de divisiones. ¿Pero qué ocurrió? Hicieron un experimento. El huevo cigoto de un erizo de mar hizo unas cuantas divisiones y luego lo que hicieron fue separar el embrión, dividirlo en dos, ¿sí? Dividirlo en dos partes. Una parte la cultivaron en una placa Petri con las condiciones adecuadas y la otra en otra placa Petri con las condiciones adecuadas, ¿no? Entonces, la hipótesis era, como yo he dividido el embrión mitad, esta parte va a generar la mitad de arriba y esta parte va a generar la mitad de abajo, ¿no? Esa era una hipótesis. Otros dijeron, no, imposible. Como lo estás dividiendo mitad, esta parte va a generar el lado izquierdo y esta parte va a generar el lado derecho. Esa era otra hipótesis. Grande fue la sorpresa cuando luego de unos días ambos
cultivos formaban erizos de mar. Más pequeños que el original, sí, pero al fin y al cabo, erizos de mar. ¿Correcto? Esa fue la gran sorpresa. Entonces todo el mundo se preguntaba, pero ¿por qué si yo hice mitad? ¿No? O sea, la idea era que salga la mitad, no que salga el erizo completo. Entonces, es así, se dan cuenta que las células se autorregulan. Es decir, esta célula, ante la falta de otra, compensa la necesidad del organismo para seguir viviendo. Entonces, si esta otra célula también aportaba al organismo y ahora esta está solita en su cultivo, esta ha de trabajar el doble para que se cumpla la meta. ¿Cuál es la meta? Formar el erizo de mar completo. Esa es la meta de la célula, ¿no? Ante la falta de alguna, compensar. Otro ejemplo. Cuando tienes una herida y se empieza a formar como que una gangrena, porque está mal curado, ¿no? Tu tejido, ante la muerte de las células en esa zona, trata de hacer lo imposible por salvarlo. Porque el tejido hace eso, se autorregula, hace hasta lo imposible por compensar la falta de alguna célula, con el objetivo de que el tejido no muera. ¿Correcto? Cuando ya el tejido agota todas sus posibilidades, ya el tejido ya muere. Pero mientras tanto no, mientras tanto se autorregula, trata de suplir, complementar la falta de algo para lograr el objetivo. El objetivo es que el organismo esté bien, se forme el organismo, por ejemplo, acá el erizo, ¿no? Esa es autorregulación. Y esa es una propiedad que tienen los seres vivos. Sí, es una propiedad que tienen los seres vivos, eucariotas y procariotas. ¿No? Ahora, debemos tener en cuenta que efectivamente, como te dijiste al inicio, existen dos tipos de células, las eucariotas y las procariotas. ¿Sí? Vamos a hablar primero de las eucariotas antes de dar el concepto de diferencia, ¿correcto? Porque a veces el alumno un poquito como que se equivoca en la diferencia, ¿sí? Pero vamos a hablar un poquito con respecto a las bases. ¿Sí? Las células eucariotas, ¿sí? Tenemos al animal y la vegetal acá, contienen orgánulos membranosos. ¿Sí? Ojo con la palabrita, orgánulos membranosos. Un orgánulo membranoso es aquella parte de la célula compuesta por membrana. Por eso se llama orgánulo membranoso. ¿Sí? Vamos a señalar algunos orgánulos membranosos dentro de estas células eucariotas animales y vegetales. El principal orgánulo membranoso es el núcleo. El núcleo es un orgánulo membranoso. ¿Por qué? Porque es una estructura que tiene membrana, mira, tiene envoltura nuclear, tiene membrana. ¿No? Lo tiene la célula vegetal y también lo tiene la célula animal. Es un orgánulo membranoso porque tiene membrana. ¿Correcto? Muy bien. Otro orgánulo membranoso importante son los retículos. El retículo endoplasmático rugoso, el retículo endoplasmático liso, el aparato de Golgi, ¿correcto? Son orgánulos membranosos que también se encuentran en las células animales. ¿Correcto? Los retículos y el Golgi. Otro orgánulo membranoso que contiene la célula vegetal es la mitocondria. Porque la mitocondria está en células vegetales y también está en células animales, por si acaso. Tienen los dos. Otro orgánulo membranoso, por ejemplo, es el cloroplasto, que solamente lo encuentro en célula vegetal. Porque yo te he dicho que tú no eres verde, tú
tú no haces fotosíntesis. Por ende, tú no tienes cloroplastos. El animal no tiene cloroplastos. Otro orgánulo membranoso importante es el peroxisoma, por ejemplo. ¿Correcto? El peroxisoma. Por ahí están diciendo que la mitocondria y el cloroplasto tienen doble membrana. Claro que sí, por eso son orgánulos membranosos. ¿No? El peroxisoma que también está en la célula eucariota animal. Otro orgánulo membranoso es el lisosoma. El lisosoma yo lo encuentro en célula eucariota animal. En la vegetal no se llama lisosoma, se llama vesícula. Y en algunos casos lo puedes encontrar en los libros como vesícula lítica. ¿Sí? Así se le llama en las células vegetales. ¿Correcto? En las células vegetales también tenemos otro orgánulo membranoso llamado la vacuola, por ejemplo, la vacuola, y en las células animales, vesículas, ¿correcto? Que existen. Y obviamente otro orgánulo membranoso muy importante que tiene la célula es la misma membrana plasmática. ¿Por qué? Porque es una estructura compuesta de membrana. Efectivamente, la membrana plasmática también califica como orgánulo membranoso. ¿Correcto? Entonces, acabamos de observar y marcar algunos orgánulos membranosos que contienen pues nuestras células eucariotas, animales y vegetales. ¿Correcto? Ahora, vamos a observar por acá a la procariota, ¿no? La procariota contiene encima de ella algo denominado la cápsula, que le sirve para protegerse. Tiene una pared, que también la tiene, por ejemplo, la célula vegetal, pero esta pared de la vegetal es distinta a la de la procariota, vamos a ver por qué más adelante. ¿Sí? La procariota también tiene, mira, membrana plasmática, o sea, tiene orgánulo membranoso. La procariota no tiene núcleo, así que su ADN está disperso en el citoplasma en forma de nucleoide. Tiene ribosomas, algunos tienen flagelo, pero también debemos recordar que hay bacterias que son fotosintéticas, ¿no? Por ahí también inclusive mencionaron las cianobacterias. Eso quiere decir que también hay cloroplastos, ¿correcto? También pueden tener cloroplastos. Muy bien. Entonces, sabiendo todo eso, lo que comparten y lo que no comparten, la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre célula eucariota y célula procariota? ¿Alguien sabe? La célula procariota no tiene núcleo. Ya, y la eucariota sí. Sí. Ya. La célula procariota no tiene envoltura nuclear. Ya. Ok. La célula eucariota sí. Muy bien. Entonces, eso por favor que tú me acabas de decir, bórralo de tu cabeza, porque eso está mal. ¿Correcto? Eso tú no puedes decir, porque si no te jalamos. ¿Correcto? Y sería una aberración decir eso. Ese es un concepto muy antiguo, que ya no se usa, ya perdió validez. Y yo te voy a decir por qué perdió validez. Porque si tú me dices que la procariota no tiene núcleo y la eucariota sí, o que la procariota no tiene envoltura nuclear y la eucariota sí, entonces explícame, por favor, por qué el glóbulo rojo, que lo dibujo verde, no tiene núcleo y sigue siendo eucariota. Porque el glóbulo rojo, te cuento que no tiene núcleo, no tiene envoltura nuclear tampoco. Si nos ceñimos al concepto que me acabas de decir, glóbulo rojo sería procariota. Y todos sabemos que eso no es. ¿Correcto? Entonces, es por eso que ese concepto está mal. Está malísimo. No puedes decirlo, por favor.
Ese es el concepto de primaria, de hace muchos años, o sea, de cuando yo estaba en primaria, estaba seguro. ¿Sí? Entonces, eso ya no aplica. Ya no se puede decir, porque si no, ¿dónde quedaría el glóbulo rojo? Pobrecito. ¿Sí? ¿Qué decimos ahora? Con respecto a los ribosomas, esto de los ribosomas del 70 y 80S, correcto, es relativo, porque es una de las diferencias, pero no es la diferencia marcada entre eucariota y procariota. Es una de las diferencias, no es como que yo diga, la célula eucariota tiene vacuola, pero la procariota no. Pero es una pequeña diferencia, pero que no hace la diferencia total entre lo que es eucariota y procariota. ¿Sí? ¿Cuál es el concepto de eucariota y procariota? La célula eucariota posee organelas membranosas, como las que hemos citado, ¿no? Hemos tomado el tiempo de citar organelas membranosas. Y dentro de las organelas membranosas estaba el núcleo, la membrana plasmática, mitocondrios, etc., ¿no? Entonces las eucariotas poseen orgánulos membranosos, pero las procariotas no poseen orgánulos membranosos en su totalidad. O sea, no poseen todos ellos. Poseen unos cuantos. ¿Cuál? Membrana. Y en algunos casos los cloroplastos que te dije, ¿no? En el caso de las bacterias fotosintésicas. Entonces, ese es el concepto para la diferencia entre eucariota y procariota que rige hoy por hoy. Las células eucariotas son aquellas células que poseen orgánulos membranosos. Todas. Las procariotas, hasta el glóbulo rojo, posee orgánulos membranosos. Pero la procariota no posee orgánulos membranosos en su totalidad. O sea, quiere decir que no posee todos, sino unos cuantos. ¿Correcto? Ese es el concepto de hoy. Y eso es lo que tienes que grabarte en tu cabecita. No vuelvas a decir, por favor, que la eucariota tiene núcleo y la procariota no lo tiene, porque si no, ¿dónde queda nuestro glóbulo rojo? Pobrecito. Discriminado totalmente del concepto que tiene. ¿Sí? Entonces, ese es el concepto que nosotros tenemos hoy con respecto a eucariota y procariota. ¿Está bien? Espero que haya quedado claro y que ahora sí tengamos nosotros el concepto correcto sobre lo que es procariota y eucariota. No es que el concepto que tú has dicho esté mal, está bien, pero es un concepto muy antiguo. Como te digo, yo hice mi primaria con ese concepto. Ya ese concepto ya pasó, ya no es. ¿Correcto? Porque justamente se descubrieron células como el glóbulo rojo que no tenían pues no. ¿Correcto? Entonces como que se salía del concepto que teníamos anterior. Y justamente vamos a hablar de las estructuras que nosotros tenemos al interior de nuestra célula. Y vamos a empezar hablando por esa estructura tan famosa llamada el núcleo. ¿Sí? Llamada el núcleo. El núcleo es una estructura al interior de la célula que posee membrana, ¿no? Esa membrana que estoy delimitando de color rojo, ¿sí? Esa es la envoltura del núcleo, llamada la envoltura nuclear, que en algunos casos nosotros la conocemos como muy bien, Cristian, como la carioteca. Excelente, como la carioteca. Y la carioteca es la envoltura nuclear. Ahora, al interior del núcleo existe un líquido. ¿Alguien sabe cómo se llama el líquido que está al interior del núcleo? Por ahí lo pueden escribir en el chat, por favor. Si es que se acuerdan. La cariolinfa, la cariolinfa, también tiene otros nombres por allí. El nucleoplasma, correcto, el nucleoplasma, el carioplasma. Todos esos conceptos están correctos. ¿Sí? Cariolinfa, nucleoplasma, carioplasma, etc. Es un líquido, ¿sí? Que está al interior del núcleo. Ahora, ¿qué habita al interior del núcleo? ¿Quién vive al interior del núcleo? ¿Alguien sabe? Escribimos en el chat si sabemos.
¿Quién vive al interior del núcleo? ¿Quién está dentro del núcleo? Que siempre nos han dicho, está al interior del núcleo. Yo lo voy a dibujar para que por ahí tal vez se acuerden. ¿Ver? ¿Quién vive al interior del núcleo? El ADN. Muy bien, el ADN. El ADN, el material genético. Por ahí mencionan los que la cromatina, los genes. A ver, ahorita llegamos a esa parte. El ADN, ¿no? Ya está bien el ADN. Pero te cuento que al interior del núcleo también vive el ARN. ¿Correcto? El ARN, que es como que su primo, ¿sí? Del cual hemos hablado un poquito en la clase de biomoléculas, el ARN. ¿Sí? Pero este ARN, ¿sí?, se encuentra en forma de nucleolo. El nucleolo es esta estructura. Ese es el nucleolo. Y el nucleolo, lo voy a colocar acá para que recuerdes. El nucleolo es el ARN más ribosoma. ¿Correcto? Ese es el nucleolo. ARN con ribosoma. ¿Sí? Eso es nucleolo. Y habita también al interior del núcleo. ¿Correcto? Viven al interior del núcleo. Ahora, nuestro ADN, que yo te comenté ahí también un poquito del ADN de la doble cadena, ¿sí? Este ADN pues es grande. ¿Sí? Es grandecito. Entonces, este ARN, para poder entrar en un espacio tan pequeñito como es el núcleo, ha pasado por un proceso llamado el superenrollamiento. ¿Sí? El superenrollamiento. Este superenrollamiento es un proceso mediante el cual nuestra doble cadena del ADN ha hecho eso, se ha superenrollado, se ha envuelto. ¿Correcto? Se ha envuelto. ¿En dónde se ha envuelto, profesora? Es cuando el ADN se envuelve sobre unas proteínas llamadas las histonas. Y las histonas son unas proteínas globulares. Entonces, cuando el ADN se envuelve en estas proteínas histonas, se dice que se forma la cromatina. La cromatina viene a ser el ADN envuelto en las histonas, en las proteínas histonas. ¿Sí? Y esta cromatina, ¿correcto? Esta cromatina, por ahí mencionan, no hay EU y heterocromatina, efectivamente, pero de eso vamos a hablar todavía cuando hablamos replicación, porque si no se me van a confundir, están en la EU. ¿Sí? Pero la cromatina viene a ser la unión del ADN justamente con las histonas. ¿Sí? Y este superenrollamiento permite eso, que el ADN se envuelva en las histonas. Ahora, ¿por qué lo hace? Porque el ADN es grande y no entra en un espacio tan pequeño. Entonces, allí vamos a imaginar lo siguiente. El ovillo de lana. Si tú un ovillo de lana lo desarmas, ¿sí? Como que queda muy grande, ¿me entiendes? Y no entra en un lugar pequeño. En cambio, la manera más ordenada y compacta de hacer que ese ovillo de lana, que es largo en metros, entre en un lugar pequeñito, es enrollándolo a manera de ovillo, a manera ordenada. Lo mismo ocurre aquí. La cromatina se forma por el superenrollamiento del ADN sobre las proteínas histonas para que de manera ordenada se encuentre y pueda entrar al interior del núcleo. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, otras organelas muy importantes que tiene la célula vienen a ser los retículos. El retículo endoplasmático rugoso, ¿sí? El retículo endoplasmático liso y el aparato de Golgi. ¿Correcto? Esos tres son súper importantes. Y vamos a hablar justamente de ellos, porque ellos tres conforman lo que nosotros conocemos como el sistema de endomembranas. Y el sistema de endomembranas nace a un costado del núcleo. Mira, esto que yo estoy dibujando es el núcleo. Al costado del núcleo
siempre va a estar el sistema de endomembrana. Y la primera organela que forma parte de este sistema de endomembrana es el retículo endoplasmático rugoso, que se le denomina rugoso porque justamente contiene unas organelas denominadas los ribosomas. Al costado del retículo endoplasmático rugoso se encuentra el retículo endoplasmático liso, ¿correcto? Pero este retículo endoplasmático liso no contiene ribos, no tiene. Y al costado del liso se encuentra el aparato de Golgi, ¿correcto? El aparato de Golgi, ¿sí? Entonces, ellos tres forman parte justamente de lo que nosotros denominamos el sistema de endomembrana. El retículo endoplasmático rugoso, el retículo endoplasmático liso, el aparato de Golgi. ¿Sí? Ellos tres forman parte del sistema de endomembrana. ¿Sí? Ahora vamos a explicar un poquito de este sistema de endomembranas porque es muy importante que tú lo sepas. Al interior del núcleo, ¿quién estaba? El ADN. Y como vamos a ver nosotros en clases más adelante, en clases un poquito más avanzadas, vamos a saber que existen procesos que pasa el ADN. Uno de ellos es la replicación, luego es la transcripción y finalmente es la traducción, que viene a ser la síntesis de las proteínas. Entonces, al interior del núcleo ocurre la replicación, ocurre la transcripción. Cuando se da este proceso de transcripción, se forma un ARN, ¿sí? Un ARN que sale del núcleo llevando un mensaje. Y el mensaje es para sintetizar la proteína. Este ARN que sale del núcleo sale buscando algo muy importante llamado el ribosoma. Sale buscando un ribosoma. ¿Y dónde está el ribosoma más cercano? En el retículo endoplasmático rugoso. Porque yo te he dicho que allí hay ribosoma. Entonces, en estos ribosomas se da el proceso de traducción, que viene a ser el proceso para sintetizar la proteína. Entonces, en el retículo endoplasmático rugoso, en sus ribosomas, se da la síntesis de esas proteínas, ¿no? Una vez que se sintetiza la proteína, el retículo endoplasmático rugoso la revisa, ve si tiene los enlaces peptídicos correctos, ve si están todos los aminoácidos, correcto, la revisa. Si todo está bien para el retículo endoplasmático rugoso, entonces la proteína pasa al retículo endoplasmático liso. El retículo endoplasmático liso tiene la función de detoxificar la célula, o sea, eliminar lo que está mal. Entonces, el retículo endoplasmático liso revisará nuevamente la proteína para ver si hay algo malo. Entonces la revisa, ¿no? Vuelve a ver si están bien los enlaces peptídicos, si están todos los aminoácidos, si es que hay algún radical que no debe estar ahí. Entonces, si hay algo malo, el liso lo arregla. Le quita lo malo, ¿no? Si hay un radical por ahí que está mal, que no debería estar ahí, el liso lo saca, ¿sí? Y revisa la proteína, y si la proteína está bien, pasa a Golgi. Golgi hace la última revisión, vuelve a revisar la proteína. Así están bien los enlaces, los radicales, están bien los aminoácidos, y si encuentra algo malo, lo soluciona, ¿correcto? Lo soluciona. Cuando Golgi termina de hacer su trabajo de revisar a la famosa proteína, ¿qué ocurre? Golgi libera una vesícula, ¿correcto? Libera una vesícula que contiene en su interior justamente la proteína, que ya ha sido recontra revisada, ¿no?
Y como todo esto está ocurriendo al interior de la célula, ¿sí? Todo esto ocurre al interior de la célula, esa vesícula, ¿sí?, que contiene a la proteína es exportada fuera de la célula, sale por un proceso de transporte que lo vamos a ver la próxima semana. ¿Sí? Sale, porque la proteína está bien. Pero, si la proteína está fallada, exacto, por la exocitosis que mencionan por ahí, ese proceso lo vamos a ver la próxima semana. Pero si la proteína está fallada, correcto, y Golgi no lo pudo arreglar como última opción, no pudo arreglarla, ¿qué hace Golgi? Golgi libera una vesícula con la proteína dañada, ¿sí? Con la proteína dañada en su interior. Pero esta vesícula es enviada hacia una organela llamada el lisosoma. ¿Sí? Enviamos la vesícula al lisosoma. ¿Para qué? Para que hagan fusión, se junten, se unan. Y como el lisosoma, correcto, como el lisosoma en su interior, acá, el lisosoma en su interior contiene enzimas llamadas hidrolasas, que son enzimas líticas, es decir, son enzimas que degradan, ¿correcto? Entonces, el lisosoma va a degradar esa proteína fallada y la va a destruir, ¿correcto? Entonces, de eso se encarga, por ejemplo, esta otra organela llamada el lisosoma. ¿Sí? Muy importante. Entonces, cuando la proteína está bien, sale por un proceso llamado exocitosis, por ejemplo, que están mencionando en el chat, y atraviesa la membrana, y la membrana es una organela u orgánulo membranoso que va a permitir la entrada y salida de sustancias, ¿no? Para ello, la membrana en su superficie va a tener distintas composiciones. Hay lípidos, hay proteínas y hay carbohidratos que le van a permitir realizar los diferentes tipos de transporte. Pero de la membrana tenemos como 3 o 4 clases para hablar de membrana porque es un tema bastante largo y lo vamos a empezar después. ¿Sí? Pero de eso se encarga justamente este sistema endomembrana. Y finalmente una organela que nos toca citar es la mitocondria, que es la encargada de la respiración celular. Y la respiración celular no es otra cosa más que utilizar nutrientes de la célula para formar energía. Y la energía se le llama ATP, ¿correcto? La ATP. Ahora, al interior de nuestra célula hay el citoplasma, o también llamado el citosol, donde todas estas organelas están nadando. Pero también debemos tener en cuenta que al interior existe algo llamado el citoesqueleto. Y el citoesqueleto viene a ser un conjunto de redes, ¿correcto? Redes que atraviesan nuestras células. Y este conjunto de redes le dan una estructura y soporte a las células. Por eso es que es tan importante. ¿Sí? Un soporte, ¿correcto? Un soporte. Entonces, es por ello que resulta tan importante. ¿Sí? Pero del citoesqueleto también vamos a hablar después en otra. ¿Sí? Muy bien. Entonces, todas estas características que tiene la estructura de nuestra célula, ¿sí? En algunos casos, como por ejemplo el citoesqueleto, membranas, ¿no? Son compartidas con las procariotas. Pero también existen otras cosas muy particulares de las procariotas que son propias de ellas. Vamos a hablar de la más fácil, por ejemplo. La locomoción. Existen bacterias que no poseen flagelos, como son los cocos, ¿sí? Que no tienen flagelo, y los bacilos, ¿correcto? Los bacilos. Ellos no tienen flagelo. Pero hay otras bacterias que sí lo tienen, ¿correcto? Como esto de acá. Este
flagelo cumple la función de locomoción, o sea, mover al cuerpo bacteriano. ¿Sí? Y se ha descubierto que este flagelo es muy similar al flagelo de los espermatozoides de las células eucariotas. Porque el flagelo del espermatozoide de la eucariota también sirve para la locomoción. Cuando se estudia el flagelo de la célula eucariota, el flagelo del espermatozoide, se encuentra justamente que existen proteínas que conforman estos flagelos. Y la proteína que conforma el flagelo del espermatozoide se llama tubulina, ¿correcto? Mientras que la proteína que conforma el flagelo de la bacteria se llama flagelina, ¿correcto? Flagelina. ¿Sí? La tubulina para célula eucariota animal y la flagelina para célula procariota, ¿correcto? Pero ambos tienen la misma función, locomoción. Otra característica que tienen las células procariotas viene a ser la formación del famoso pili, ¿correcto? Y existen diferentes tipos de pili, pero vamos a observar este primero. Este pili es una proyección que se da de una bacteria hacia otra, ¿sí? Una bacteria proyecta su pili para unirse a otra bacteria. Y con un fin muy importante, la conjugación. ¿Qué es la conjugación? El proceso en el cual nuestras células comparten material genético, mezclan material genético, ¿sí? Con un único fin, la supervivencia de la colonia bacteriana. Entonces, las bacterias en su interior contienen ADN, al cual se le denomina el cromosoma bacteriano. No es replicación genética, se llama conjugación. La replicación genética es distinta, ¿correcto? La conjugación. Entonces, las bacterias poseen su ADN en forma de cromosoma bacteriano. ¿Sí? Tenemos diferentes bacterias y ustedes deben conocer que muchas de ellas pues generan enfermedades, ¿no? Pseudomonas, Staphylococcus, Salmonella typhi, etcétera, ácido de Koch, ¿correcto? Distintas bacterias que generan pues diversos tipos de enfermedades, ¿no? Entonces imaginemos alguna, por ejemplo la Salmonella typhi, ¿correcto? Entonces, imaginemos que estamos enfermos por cualquier bacteria, ¿sí? Y el médico descubre que es justamente una infección bacteriana. El médico te va a prescribir una receta, dentro de los cuales está un antibiótico, ¿correcto? Dentro de los cuales hay un antibiótico. Porque el antibiótico viene a ser el fármaco capaz de eliminar a la mayor cantidad de las bacterias, ¿sí? Entonces, cuando tú te tomas tu antibiótico, ejemplo, la amoxicilina, ¿sí? El médico pues te dice que luego de 8 horas, o luego de 10, o a veces hasta 12, o cada 24 horas, te tienes que tomar una, ¿no? Depende mucho de la concentración del antibiótico, ¿no? Pero digamos que te da un horario. Entonces, la primera vez que tú te tomas la pastilla, el antibiótico, de todas las bacterias que hay en tu cuerpo, algunas van a morir, pero otras no, ¿correcto? Otras no. Entonces, esas que no han muerto, ya conocen cómo es la amoxicilina, ¿no? Ya saben lo que es capaz de hacer, ya saben por dónde ataca. Entonces, activan sus genes de resistencia al antibiótico. Pero, como tú sabes, las bacterias se reproducen de forma muy exponencial, o sea, muy rápida, ¿no? Por ejemplo, a las 3 de la tarde pueden haber 20 bacterias y a las 4 de la tarde ya tenemos 20.000, ¿sí? Entonces tenemos como que 20.000, ¿sí? Entonces, nuestras bacterias, justamente al reproducirse de una forma muy, muy exponencial, ¿correcto? Muy exponencial, lo que buscan justamente es el beneficio de la colonia bacteriana. Entonces,
Si cuando tú te tomaste el antibiótico a las 3 de la tarde, imaginemos, una parte de las bacterias han muerto y otras han sobrevivido, esas bacterias que han sobrevivido se van a seguir multiplicando durante las siguientes 8 horas que tienes de espacio entre tu siguiente toma del antibiótico. Entonces van a haber millones de bacterias que se van a generar durante ese tiempo. Pero muchas de ellas, ¿sí? Esas bacterias nuevas, no conocen el antibiótico. Porque no lo han probado, pues son nuevecitas, recién han aparecido. Entonces, por el bien de la colonia bacteriana, como todas son compañeritas y no quieren morirse, ¿qué hace la bacteria que sí conoce el antibiótico? Proyecta un pili hacia aquella bacteria nueva. ¿Y qué hace a través del pili? Le pasa, transporta su ADN, es decir, pasa su cromosoma hacia la otra bacteria. La otra bacteria también tiene su ADN, pero este ADN que tiene la bacteria es un ADN que no tiene genes de resistencia, no los tiene activos. ¿Por qué? Porque no conoce el antibiótico. Entonces, cuando llega el cromosoma bacteriano de la bacteria que sí conoce al antibiótico, ¿qué ocurre al interior? La conjugación. ¿Y qué era la conjugación? La mezcla, compartir el material genético. ¿Correcto? Compartir el material genético. Entonces, este cromosoma bacteriano adquiere por la conjugación genes de resistencia. Una vez que ocurre la conjugación, ¿correcto? Una vez que ya ocurre esta conjugación, ¿sí? Se elimina justamente, se regresa este cromosoma bacteriano, va a regresar, ¿correcto? Y regresa a su bacteria original. Entonces, ahora, 8 horas después, es decir, a las 11 de la noche que te toca tu siguiente antibiótico, cuando tú lo tomes, hay menor probabilidad de que más bacterias mueran. ¿Por qué? Porque hay bacterias que han adquirido justamente los genes de resistencia y están preparados para el siguiente antibiótico, ¿no? Entonces como que se resulta un poquito más difícil justamente eliminar a las bacterias, eliminarlas a través del antibiótico. Y esto ocurre. Es por ello que el médico a ti te receta los antibióticos por un periodo de tiempo. No te dice 2 tomas y listo, no. Te los da por 3 días, 4 días, porque es consciente de que esto ocurre. ¿Sí? Que esto va a ocurrir. Inclusive existen personas que se toman 2 antibióticos, 3, 2 días nomás, no cumplen sus 5 días porque se sienten mejor, ¿no es cierto? Y ya no los toman. Pero luego vuelven a recaer en algunos casos. En otros, tal vez, bueno, no recaen, pero generan una resistencia justamente a determinados antibióticos. Hay personas que ya nunca más van a poder consumir amoxicilina porque tal vez en su momento, en su niñez o en algún momento, se automedicaron, ¿no? Y han tomado tanta amoxicilina en su vida que todas las bacterias reconocen la amoxicilina, ¿no? Entonces ya imposible, ¿correcto? Imposible. No le hace efecto, ¿no? Pues generamos resistencia. Por acá en el chat estaban escribiendo que sería mejor un antibiograma, que efectivamente sí, para pues conocer qué tipo de resistencia a antibióticos y así el médico pueda prescribirte de mejor manera, ¿no? Entonces es bueno cumplir lo que nos dice el médico tantos días, sobre todo con el tema de antibióticos, ¿no? Porque este proceso de conjugación es muy, muy rápido y se da entre las bacterias y es lo que justamente frena la mejora en la enfermedad. Ahora, el pili no solamente se usa para justamente la conjugación. Lo que pasa es que también debemos tener en cuenta que habíamos dicho, Scarlett, levantaste la manito. Scarlett. Sí, profesora. ¿Qué pasa cuando no se toma ningún antibiótico? ¿Cómo?
cuando no se toma un antibiótico, ningún antibiótico. Ah, la bacteria sigue reproduciéndose, simplemente. No hay Ah, me hablas de la conjugación, no habría necesidad porque no tendría que conjugar porque no hay antibiótico, pero la bacteria se ujú. va a seguir reproduciendo en tu interior y te vas a seguir enfermando más y más. Ah, ya, es que como antes vi un caso de un familiar que pues para la gripe no toma nada o tampoco va a ninguna cita con un ¿Mm? médico y se le pasa simplemente. Ah, lo que pasa es que la gripe no es una bacteria, es un virus. Ah, sí, ¿verdad? Gracias. Ujú. Esa es la gran diferencia. Y de virus vamos a hablar en un ratito, para que no te quede más dudas. Entonces, estábamos hablando del pili, que el pili no solamente sirve para la conjugación, sino que también sirve para comer. Lo que pasa es que las bacterias, hay algunas bacterias que no se mueven, ¿no? No tienen flagelo, como habíamos dicho, los cocos y los bacilos. Ellas están sobre una superficie. Pero ¿qué pasa si más allácito hay comida? Y esta es una bacteria que no se puede trasladar. Entonces, ¿qué hace? Lo que realiza es la proyección de un pili hacia el lugar donde está la comida y lo succiona como si fuera un sorbete, una cañita, ¿no? Para poder alimentarse. No es que no se puede mover. Y también existen unos pequeños pilis que son unas prolongaciones, pero muy, muy, muy chiquititas, ¿sí? Que tienen justamente esas bacterias que no poseen flagelo, sino las que están adheridas a la superficie. Y estos pilis pequeñitos se les llama fimbrias, ¿correcto? Las fimbrias. ¿Y qué son las fimbrias? Son unos pequeños pilis que permiten adherirse a la superficie. Es por eso que las bacterias, ¿sí? Las bacterias se pegan mucho en la superficie. Nosotros encontramos bacterias en las rocas de los acantilados, por ejemplo, ¿no? Las rocas de los acantilados tienen muchas bacterias, pero ni la fuerza del mar las puede sacar, ¿correcto? No se las lleva. Tú puedes encontrar tu raspa, roca de acantilado, y hay bacterias ahí. ¿Por qué? Porque están adheridas por estas fimbrias, ¿no? Entonces, eso es lo que les permite la adhesión sobre determinadas superficies, ¿no? Esa es otra propiedad importante, ¿sí? Y también debemos hablar sobre lo que es la especialización. Lo que pasa es que las células eucariotas, se especializan, ¿sí? Se especializan. Nosotros en algún momento hemos sido un huevo o cigoto, ¿no? Que a medida que nos fuimos dividiendo, nos convertimos en embriones. Pero por si acaso, esto que tienes acá no es un embrión, esto ya es un feto, ¿sí? Pero los embriones son un conjunto de células, ¿sí? Y justamente estos conjuntos de células son los que van a generar que se puedan especializar, ¿sí? Son los que se puedan especializar, es decir, se puedan diferenciar, ¿no? Al inicio nosotros hemos sido un mismo huevo cigoto, es decir, hemos sido luego 2 células, 4 células, 8 células, 16, y así sucesivamente, y todas las células han sido igualitas, ¿correcto? Todas han sido igualitas. Pero hay un momento en el desarrollo embriológico en que estas células se han diferenciado, o sea, se han distinguido entre ellas y se han formado células como los glóbulos rojos, del músculo liso, del tejido adiposo, etcétera. No se diferencian porque son distintas de acuerdo a cada tejido, ¿no? Los osteocitos, los cardiomiocitos, etcétera. Eso quiere decir que cada tipo de célula se ha especializado, ¿no? Por ejemplo, los eritrocitos se han especializado en transportar oxígeno. Las células del tejido adiposo se han especializado en generar energía calorífica. Los osteocitos se han especializado en adquirir calcio para fortalecer los huesos. ¿No? Las neuronas se han especializado en el desarrollo de la sinapsis, ¿no? Entonces, esta es la especialización que cada tipo de célula ha generado dentro de sus grupos celulares llamados los mismos, ¿no? Y eso es algo muy importante, ¿sí? Es muy diferente de decir morfodiferenciación. Morfodiferenciación es cuando la célula tiene una forma distinta, ¿no? Por ejemplo, las células musculares
son diferentes, ¿no? Se morfodiferencian de manera distinta. Por ejemplo, la muscular lisa es así, ¿no? Pero la cardíaca es como que así. Esa es morfodiferenciación por lo que estaban mencionando, ¿no? Y de ello depende la histodiferenciación, que es la formación del tejido, ¿no? La diferenciación del tejido, esto es para músculo liso y esto es para músculo cardíaco, ¿correcto? Pero acá lo que estamos mencionando es la especialización en general de los tipos de células, ¿correcto? Ahora, existen diferentes tipos de célula en la vida, ¿no? Tenemos las procariotas, tenemos levaduras, plantas, nematodos, insectos y pequeños mamíferos. Pero todas ellas se observan de manera distinta. Algunas pueden ser observadas a través del ojo humano, como el óvulo de la rana, los paramecios, pero justamente aquellas que no, se utilizan los microscopios. Y esa es tu clase de la semana, ¿no? Microscopía para tu taller práctico. Y vas a ver que tus profesores te van a explicar que ciertos organismos o ciertas células o partes de células se observan con microscopía de luz, como por ejemplo los cloroplastos, las mitocondrias, las bacterias, y otras se observan a través de microscopía electrónica, como son los ribosomas, filamentos de proteínas, algunos virus, ¿correcto? Es un poco diferente. Y finalmente, para concluir la clase, vamos a hablar sobre los virus. ¿Los virus son seres vivos? No, la respuesta es no, los virus no son seres vivos porque no cumplen esas propiedades que yo te he dicho hace un ratito de autorregulación, captación de energía y reproducción celular. No las cumplen. Por eso son seres no vivos. Tenemos diferentes tipos de estructuras de virus. Mira, esta es un adenovirus, este es un bacteriófago, este es un virus de VIH, este es un virus de mosaico de tabaco, y su estructura tan diferente se debe a la cápside. Esta es una cápside circular, esta es cápside poliédrica, esta es una cápside tubular, ¿correcto? ¿Y qué es la cápside? Es un conjunto de proteínas, ¿correcto? Que se encargan de conservar, cubrir, ¿correcto?, al ácido nucleico del virus. Y los virus pueden tener ADN o también pueden tener ARN, ¿correcto? Cualquiera de los dos tipos de ácidos nucleicos. Entonces, su forma es de acuerdo a la cápside. Si hay circulares, poliédricos, etc. Y vamos a hablar un poquito de este bacteriófago, ¿sí? Se le llama bacteriófago porque justamente infecta bacterias, ¿sí? Infecta a la bacteria. El bacteriófago se ubica e inyecta su material genético a la bacteria, o sea, introduce, sea su ADN o su ARN, dependiendo del virus. ¿Y por qué infecta a la bacteria? Porque como la bacteria se reproduce de forma exponencial, o sea, si a las 3 de la tarde habían 20, a las 4 va a haber 20.000, es la manera más fácil para que el virus se reproduzca de manera más rápida. Porque cuando el virus introduce su material genético a la bacteria, el material genético se reproduce dentro de la bacteria. Inclusive se llega a mezclar con el ADN de la bacteria para obligar a la bacteria a que sintetice la proteína de la cápside y se forme dentro de la bacteria más un montón de estos bacteriófagos. Entonces, esta bacteria, al reproducirse millones y millones de veces, permite que el bacteriófago reproduzca su ADN millones y millones de veces. Y así, si el bacteriófago infectó esta bacteria con 10, se generaron 10 ADNs, por ejemplo, aquí, y esta bacteria se multiplicó, no sé, 1000 veces, entonces ahora ya no tendremos 10 nada más, sino tendremos 10 por 1000, 10.000 bacteriófagos. Entonces, para ello, el bacteriófago infecta a las bacterias, para justamente reproducirse de manera más rápida. Y de igual forma, los virus infectan células. Por ejemplo, en nosotros no infectan células.
Pero ¿qué pasa cuando un virus infecta la célula? Nuestra célula, por defensa, ¿qué hace? Empieza a generar gemación. Gemación es cuando su membrana hace esto y envuelve un virus y lo bota. Porque como nuestra célula lo reconoce como extraño, lo que no quiere es que pase lo mismo que en la bacteria, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Lo bota, ¿no? Lo bota dentro de gemas, lo encapsula. Entonces, el virus dentro de nosotros, por ejemplo, va a seguir infectando la célula. Pero si la célula sigue haciendo esto, o sea, sigue haciendo gemas, ¿sí? Gemas para botar el virus, va a llegar un momento en que la célula se va a quedar sin membrana, porque cada gemación es llevarse un pedacito de la membrana. Entonces, es así como solita la célula, por defenderse, se está automutilando. Y solita la célula se va a destruir. Y eso es lo que ocurre, por ejemplo, con VIH. VIH infecta y nuestras células que quieren eliminar, se empiezan a autodestruir, y es por eso que la persona, su sistema inmunológico, pues baja de una forma muy rápida, ¿no? Porque solito tu cuerpo